Bien importante. Voy a tratar la manera, hermanos, de ser muy rápido con este tema, tal vez unas 5 horas después. Ya se aburrieron, ¿verdad? Pero no vamos a hacer bien rápido. Quizás vamos a tratar la manera de hacer algunas explicaciones un poco breves sobre un tema tan importante que necesitamos considerar. Ahora, quiero que busquen por favor en sus Biblias la palabra del Señor. Quiero que busquen en Gálatas. Vamos a estar teniendo, hermanos, nuestro estudio en un tema muy importante que tiene que ver con el Evangelio. Y lo vamos a estar viendo en Gálatas, sobre todo capítulo 2, versículo 10. Cuando lo tengan, me contestan un amén. Voy a estar, a la hermana Zulma que trate la manera de llevarme el control del PowerPoint de ahí, porque no tengo ahorita para ver, pero trate la manera de seguirme. Vamos a tratar la manera, mis amados hermanos, en esta hora de estudiar este tema en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Quiero empezar con una pregunta. Quiero que haga una pregunta, hermanos, al que está a la par. La siguiente pregunta es: ¿qué necesito para ir al cielo? Pregúntele: ¿qué necesito para ir al cielo? Otra pregunta que tiene que ver con lo mismo: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Pregúntele al que está a la par: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 10. Hermanos, la palabra del Señor se lee como está escrita. Los que gusten ponerse en pie en reverencia a esta palabra, les voy a agradecer. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. ¿Listos? Gálatas 2, 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Ahora pasemos, hermanos, al versículo 10 del capítulo 3. ¿Lo tienen? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. No dice para oírla, sino que dice para hacerla. ¿Y cuántas cosas tiene que hacer según la ley? Todas. Va. Ahí quiero que se centre. Puede tomar asiento. Entonces, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Es una pregunta que merece respuesta. Para ser salvo, esto es bien importante, para ser salvo e ir al cielo, una persona, ¿qué necesita hacer? Yo le voy a dar una lista de cosas que usted puede ver en la pantalla y que quiero, mis amados hermanos, que usted me diga, ¿verdad? Bueno, no me diga a mí ahorita, sino que usted mismo se diga en su mente cuál cree de esta lista que es necesario hacer para ser salvo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. La primera cosa que está en la lista es: debe arrepentirse de los pecados, ¿verdad? Yo voy a presentar una lista de cosas que la gente normalmente dice, porque ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hemos escuchado, hermanos, miles de veces. Miren, hoy Facebook es una gran invención, hermano, pero también, así como una gran invención, está llena de grandes mentiras también. Porque hay gente, hermano, que está queriendo enseñar la manera como ser salvo en estos medios, ¿verdad? Pero están dando maneras equivocadas. Ahora, yo le voy a presentar una lista de cosas que la gente, oiga bien, escuche, que la gente cree
que debe de hacer para ser salvo. Usted en su mente póngale un chequecito a las que usted cree y después vamos a comprobarlo con la Biblia para ver si lo que usted cree que debe de hacer para ser salvo es lo que la Biblia dice. La segunda cosa, debe invitar a Cristo a entrar en su corazón. ¿Escuchó? ¿Han escuchado ustedes estas cosas que la gente dice que se debe de hacer para ser salvo? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos han escuchado que se debe de arrepentir de los pecados? ¿Cuántos han escuchado que deben de invitar a Cristo en el corazón? Ahora le voy a hacer una preguntita bien clara. Es la siguiente. ¿Y qué es para ustedes arrepentirse de los pecados? ¿Qué es para ustedes arrepentirse? ¿Pueden cerrarme la puerta, por favor? ¿Qué es para ustedes arrepentirse? ¿Ah? Bueno, los que han estudiado en el instituto ya saben qué es arrepentirse. Pero ¿qué es lo que la gente entiende por arrepentimiento? ¿Qué ha escuchado usted, hermano David, que es arrepentimiento? Reconocer los errores. ¿Qué otra cosa han escuchado ustedes que es arrepentimiento? ¿Quién me quiere apoyar más aquí con opinión de lo que han escuchado? Otros dicen que arrepentimiento es dejar de pecar. Otros dicen que arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Pero todos sabemos, hermanos, por las Escrituras, que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se pronuncia metanoia. Meta es cambio y noia es mente. O sea que quiere decir cambio de mente. ¿Escucharon? ¿En qué pasaje de las Escrituras escuchamos esa palabra arrepentimiento? ¿Se acuerdan ustedes a Juan el Bautista? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba. ¿Y qué decía Juan el Bautista cuando se bautizaba? ¿Qué decía? Le decía a la audiencia. ¿Quién era la audiencia de Juan el Bautista? Yo quiero que ustedes me digan. ¿Quién era la audiencia de Juan el Bautista? Eran los fariseos. ¿Y qué le decía a la audiencia Juan el Bautista? Arrepentidos, raza de víboras, les decía. ¿Les gustaría que lo traten así ustedes? No, ¿verdad? Pero les decía, arrepentidos, raza de víboras. Y les decía Juan, y no penséis, a Abraham tenemos por padre. ¿Qué es lo que los fariseos pensaban? Ellos decían, bueno, como nuestro padre sanguíneo es Abraham, y Abraham es el padre de la promesa, quiere decir que si nuestro padre es Abraham, nosotros automáticamente por sangre tenemos entrada al cielo. ¿Y qué les dice Juan a ellos? Arrepentidos, cambien su manera de pensar, porque no son los hijos de sangre, los verdaderos hijos de Abraham, sino los de la fe, los que han creído en Cristo. O sea, que una persona piense que va a ir al cielo porque tiene sangre de alguien salvo, se equivocó. Hay gente que me ha dicho, mire pastor, el día que usted se vaya con el Señor y que sea de su calcetín me voy a agarrar. Yo le voy a decir, hermano, lo siento mucho decepcionarlo, pero no voy a llevar calcetines, ¿verdad? Mi amado hermano, no vamos al cielo porque tenemos un parentesco. La salvación es individual. En la Biblia, arrepentimiento no tiene que ver con dejar de pecar, con darle la espalda al pecado, sino más bien con cambiar nuestra manera de pensar en cómo es que somos salvos. Si una persona está pensando que para ser salvo es a través del lazo sanguíneo, Dios le dice, arrepiéntate, cambie su manera de pensar. Si una persona piensa que es salva por obra, Dios le dice, cambie su manera de pensar. Porque qué triste va a ser llegar allá arriba ante el juicio y Dios nos pregunte, ¿por qué te debo dejar entrar? Y nosotros le digamos, porque hice obra. Y Dios le va a decir, ¿no leíste Efesios 2:8? Que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Qué triste va a ser ese momento, ¿verdad? Que usted haya estado en una iglesia por muchos años y que en esa iglesia nunca le hayan enseñado con la Biblia cómo es que usted es salvo.
¿No es triste eso? Bueno, entonces el tema de la salvación es un tema muy importante. Otra gente dice que para ser salvo hay que entregar la vida ¿a quién? A Cristo. A ver, si fuera la salvación por entregar la vida a Cristo, a ver, ¿cuántos aquí se la han entregado? ¿Y qué significa entregarle la vida a Cristo? Porque hasta el momento que yo sepa, hermano, usted y yo seguimos tomando decisiones aún sin la voluntad de Cristo. ¿Aló? Pues ni congregarnos queremos, imagínense, y le hemos entregado la vida a Cristo. Si le hemos entregado la vida a Cristo, es Dios quien decide todo en nuestra vida. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿quién puede ser salvo por entregarle la vida a Cristo? ¿Quién ha entregado su vida de tal manera que es Dios quien decide en todo? ¿Quién? ¿Sabe quién fue el único? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo no vino a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Otras personas dicen que para ser salvo debe de ser bautizado. Es que hay gente que piensa que porque lo meten al agua ya salió sin pecado. A ver, le voy a hacer un examen. Meta un elefante al agua, ¿cómo sale? Elefante, con lo que mojado. ¿Me entienden? Meta un pecador al agua, ¿cómo va a salir? Pecador siempre. Es que el bautismo, el agua, no tiene ningún poder para quitarle los pecados, porque si fuera cierto que el agua tiene poder para quitarle los pecados, usted no estuviera pecando después de bautizar. El bautismo es solo un testimonio que representa la sepultura de Cristo y la resurrección. ¿Entiende? ¿Qué representa? Cristo sepultado y Cristo resucitando. Y cuando yo me estoy bautizando, yo estoy dando testimonio público del Evangelio, de la buena noticia de que Cristo murió por mí y resucitó por mí al tercer día para darme vida. Entonces me dicen, ¿por qué tenemos que bautizarnos, pastor? Sencillo. Miren, ¿qué tengo aquí en mi mano yo? Agua. ¿Y qué pasara si yo le quitara la viñeta a esta agua? Yo le quito la viñeta y, mis amados hermanos, al quitarle la viñeta, yo le digo a usted, fíjense lo que le voy a decir. Una de estas es vinagre de Castilla. Ya sabe cómo es el vinagre de Castilla, ¿verdad? Es blanco. ¿Quién quiere tomar? Una de estas tiene vinagre de Castilla. ¿Cómo supiera usted cuál es el vinagre y cuál es el agua? Bueno, sencillo. ¿Por qué cree que le ponen viñeta? Para distinguirla. Entonces, cuando usted se está bautizando, usted está dando testimonio de que usted es un hijo de Dios, porque ha creído en Cristo y la gente está viendo esa viñeta. Es un testimonio público. Hay un acto simbólico, pero el meterlo al agua no le quita en lo más mínimo los pecados. ¿Cuántas razones vamos viendo ya? ¿Cuántas? Vamos a ver la siguiente, que la gente dice que debo de hacer para ser salvo: levantar la mano e ir al frente de la iglesia. Sencillito se la voy a poner. Dígame un versículo en la Biblia que diga que para ser salvo tiene que levantar la mano e ir al frente. Así, claramente, que diga, levanta la mano y ve al frente. Solo un versículo en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Quiere que le diga algo? ¿A dónde está ese versículo? Detrás de los magos. No somos salvos por levantar la mano e ir al frente. Incluso yo, en mis tiempos de juventud, digo, porque ya avanzaron un poco los años, estaba yo en el parque de Chinameca y estaban la iglesia bautista haciendo su campaña. No era la iglesia bautista, estaba una iglesia pentecostal haciendo su campaña, mis amados hermanos. Y usted sabe, ¿verdad?, cómo la gente quiere que uno pase al frente y dice, acepte a Cristo, ¿sí o no? Entonces me agarraron 3 sugieres, hermano. Uno aquí y uno aquí. Y por si hubiera poco estaba uno más atrás, por si me escapaba.
Y me comenzaron a evangelizar y decían, pase al frente, pase al frente. Hermanos, estaban tan insistentes que no me dejaban pasar, no me dejaban irme. Y yo dije, o les hago caso o no me van a dejar irme. Yo pasé al frente. Yo pasé al frente. Me dijeron, levante la mano. Yo dije, bueno, si no la levanto, no me van a dejar tranquilo. Yo levanté mi mano. Me dijeron, repita y haga la oración del pecador. Sí, yo repetí y hice la oración del pecador, pero ¿sabe qué? Aunque había levantado mi mano, aunque había pasado al frente, aunque había hecho la oración del pecador, no era salvo por una sencilla razón. No existe en la Biblia un solo versículo que diga que para ser salvo usted tiene que pasar al frente, levantar la mano y hacer la oración del pecador. Para comenzar, ni existe la oración del pecador. Yo sé que muchos de ustedes están con una cara ahorita. ¿En serio? Sí, fíjense, ¿en serio? Entonces, ¿no creen ustedes que es bien importante saber con la Biblia qué hay que hacer para ser salvo? ¿Sí o no? Vale. Otra cosa. Dice, debe hacer la oración del pecador. ¿Dónde está la oración del pecador en la Biblia? Dije, ¿usted dónde encuentra aquella oración que dice, Señor, soy un pecador? Escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Dónde encuentra usted eso? Ya dije, no se encuentra. Tercero, debe ser fiel a Cristo. Siguiente, quiero decir, debe ser fiel a Cristo. A ver, ¿quién ha sido fiel perfectamente a Cristo aquí? ¿Aló? ¿Vea que pecamos hasta con el pensamiento? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién ha sido fiel a Cristo aquí? Que pueda tener una perfecta fidelidad a Dios para decir que va a ser salvo por fiel. Miren, le voy a decir algo. Bien que hay gente que cree que nosotros estamos aquí porque somos fieles. Les voy a contar algo. En cierta oportunidad Jesús estaba, hermano, entrando a la casa de unos pecadores. Y los fariseos les preguntaron, ¿por qué comes con pecadores? ¿Verdad? Y Jesús les dijo, hermanos, bajo ese contexto, les dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Escuchó? No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, porque imagínense, si usted no se considera enfermo, ¿usted buscaría un doctor? No, entonces, en la iglesia no está gente perfecta. En la iglesia hay gente que reconoce que es pecadora y necesita un salvador. No estamos en la iglesia porque somos la divina o divinidad Salvador Sánchez. Estamos aquí porque reconocemos que somos pecadores y no podemos ser fieles a Cristo como mucha gente cree que puede ser. Otra gente dice que para ser salvo no debe cometer pecados graves. A ver, dígame un pecado grave. ¿El qué? Matar. Un pecado grave, matar. Vámonos a Mateo 5. Versículo 21. ¿Cuántos quieren escudriñar conmigo la escritura? A ver, ¿qué pecado es más grave? ¿Matar o mentir? ¿Cuál? No hay pecado más grave. Vale, vamos a ver. Pero es que la gente tiende a pensar que hay pecados más graves, porque hay gente que dice, mire, dice la gente, mire, yo solo hice una mentirita piadosa. Yo digo, piadosa, dice la gente, ¿verdad? Pero yo no peco como este. Es así, mire. Ese mató el perro, mató el gato, mató a la esposa, mató a la familia y mató a todos los vecinos. Ese sí merece ir al infierno, mire. Yo no. Una mentirita que Dios me la va a dejar pasar. Bueno, vamos a ver qué dice. ¿Cuántos han matado aquí? Levanten la mano los que han matado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los otros no matan. Los otros no matan. Mateo 5:21 dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Qué fue lo que fue dicho a los antiguos en Éxodo 20? No matarás. ¿Y después qué dice? Y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo digo, ¿qué dice después? Que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable ¿de qué? De juicio. O sea, mis amados hermanos, en la Biblia, matar para Dios es lo mismo que enojarse con un hermano. ¿Y quién aquí se ha enojado con un hermano? Entonces, ¿cuántas matazones han hecho, hermano? Dios nos culpa de igual manera. El otro factor, Santiago 2:10. Vámonos a Santiago 2:10. ¿Qué dice la palabra del Señor en Santiago 2:10? Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende o ofendiere en un punto de la ley, se hace transgresor de ¿cuántas leyes? Bien, hermano David, ¿usted sabe cuántas leyes hay en los mandamientos de la palabra del Señor? Mandamientos, y lo mismo, mandamientos y leyes. 300 y algo. Bueno, ¿sabían ustedes que la ley se divide para explicación en 3 maneras? La ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley social y la ley ceremonial. Y entre esas 3 divisiones, a modo de explicación de la ley, hay un aproximado de 613 mandamientos. ¿Cuántos? 613 mandamientos. ¿Y qué dice Santiago 2:10? Que el que falla en un punto se hace transgresor de ¿cuánto? A ver, ¿y cuántos ha fallado usted? Mire, salieron los coyotes ahí, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Hemos fallado toda la ley. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿quién va a ser salvo por no cometer pecados graves? Si la Biblia dice que el que falla en un punto, falla toda la ley. Y Dios dijo no mentir, ¿sí o no? ¿Miente usted? Si usted dice que no miente, ya mintió, hermano. Bien, el siguiente es que dice la gente, obedecer los 10 mandamientos, dice la gente. Ya vimos que nadie puede obedecer los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque falla uno y lo falla todo. Y eso dice Santiago 2:10. A ver, pregúntele que está la paz. Estás poniendo mucha atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. Miren. Segunda cosa, debe hacer rituales. Dígame un ritual que se hace hoy en día. Dígame uno. En el tiempo de la ley, uno de los rituales que hacían era la circuncisión. ¿Cuál es el que hacemos ahora en día? El bautismo. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Cuántas personas estaban ahí a la par de la cruz de Cristo? Crucificadas también. 2 ladrones. ¿Qué le dijo Jesucristo a uno de los ladrones? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿miente Cristo? No. Si Él lo dijo, ¿es cierto? Sí. ¿Tuvo tiempo el ladrón de bajarse de la cruz y bautizarse? No. ¿Pero fue salvo? Sí. Bien, ahí le respondí. Asistir a la iglesia. Nicodemo en San Juan capítulo 3 era un hombre que por ley asistía al concilio, a la iglesia todos los días. No había día que no fallaba ir a la iglesia. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Y cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, ¿cómo? ¿Yo? ¿Cómo es posible eso? ¿Yo nacer de nuevo? Sí, le dice, si no naces, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Sabían ustedes que Nicodemo se sabía de memoria los primeros 5 libros de la Biblia? Pero aunque se lo sabía de memoria y aunque iba todos los días a la iglesia, no era salvo. Es que usted no es salvo por el hecho de entrar en esa puerta. Es que usted no es salvo por el hecho de estar aquí. Entonces, miren cuántas cosas hemos escuchado. Siguiente, debe seguir a Cristo, a Dios. A ver, usted lo sigue, hermano. ¿Sabe usted por qué nos llama la Biblia a nosotros que somos ovejas?
Dicen que nosotros somos ovejitas. Y las hermanas y los hermanos que están diciendo, ay, qué bonito como Dios nos trata. Ovejita. Yo no soy cabrito, yo soy ovejita. Dice que nosotros somos ovejas de su redil. Pero ¿quiere saber usted cómo son las ovejas? Las ovejas son así. Necesitan tener un pastor. Y un pastor tiene dos implementos. Un pastor tiene dos implementos. Tiene una vara y tiene un callado. Voy a hacerlo con esto más chiquito. Tiene una vara y un callado. El callado, en la parte de aquí, tiene un arco. Entonces, ¿qué hace la oveja? La oveja hace esto. Tiende a apartarse del redil. Y cuando se aparta, viene el pastor y lo agarra con el callado y lo mete otra vez en el redil. Pero la oveja se vuelve a salir del redil. Viene el pastor otra vez, lo agarra con el callado y lo vuelve a meter. Pero la oveja es necia y se quiere salir descarriar del redil. Y viene el pastor, lo agarra con el callado y con la vara y hace la cabeza. Te dije que aquí. Y ahí va la ovejita después. O sea que, en otras palabras, las ovejas son tontitas. Porque no pueden seguir dirección, tienden a desviarse. Y por eso necesitan un pastor. Ahora vámonos a la Biblia. Romanos, capítulo 3. Versículo 10. Miren lo que está escrito. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún, no hay quien entienda, no hay quien, no hay quien, siguiente versículo, todo se, oye, ¿qué hacen las ovejas? Se desvían. ¿Y por qué se desvían, dijimos? Porque no entienden. Y uno dice, ay, qué bonito las ovejas. No, pues Dios nos está llamando ovejas porque no entendemos. Y necesitamos del callado y necesitamos, miren, que no tenga la cabeza de Dios para entender. Porque nosotros, hasta que Dios no nos discipline, no buscamos de Dios. ¿Aló? Entonces, si fuera la salvación por seguir a Cristo, nuestra naturaleza humana tiene la tendencia a descarriarse, a apartarse. Mire, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. El ser humano por naturaleza, aunque diga, ay, yo voy a buscar de Dios, ¿sabe qué hace? Tiende a desviarse más. Otra razón que debe hacer para seguir a Cristo: poner a Cristo en el trono de su vida. Vale. ¿Qué significa poner a Cristo en el trono de su vida para ustedes? ¿Qué significa? Bueno, si Él va a estar en el trono, la persona que está en el trono es quien tiene la máxima, ¿qué? Autoridad. En el tiempo de los reyes, cuando ellos estaban en el trono, nadie hacía nada si el rey no lo mandaba. ¿Aló? ¿Escucharon? Nadie hacía nada si el rey no lo mandaba. Bien, vamos a ver si Cristo es el trono, es el rey que está en el trono de su vida. A ver. Cuando Dios dice, congrégate, ¿le obedeces? No, entonces Él no es el Dios del que está en el trono de tu vida. Cuando Él dice, sírveme, ¿le sirves? No, entonces Él no es el trono de tu vida. Cuando Él dice, no hagas esto, ¿lo haces? No, la Biblia dice que nosotros somos infieles y Dios permanece fiel. Entonces Él no está en el trono de nuestra vida. De hecho, una persona inconversa no tiene la capacidad para obedecer a Dios, porque para poder vivir la voluntad de Dios necesita tener el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios primero debe de ser salvo. Entonces nadie puede ser salvo por obedecer, porque su naturaleza pecaminosa tiene la tendencia a hacer lo contrario. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos tienen niños aquí? Pónteme la mano. Va. De los que tienen niños, algunas veces ustedes le han dicho, no toques, papito, eso. ¿Y qué hacen los niños? Miren, usted le dijo, miren, no toque. ¿Y qué hacen? Toca. A ver, los adultos ahora, no solo los niños.
no tocar, pintado. ¿Y qué hacemos nosotros? Espérate, quiero ver esta fe. Otro rótulo, no pisar la grama. Y nosotros, sí, por la orillita, no voy a ir. ¿Miren cuál es la tendencia? Siempre nuestra naturaleza pecaminosa le gusta ir en contra de lo que la ley dice. Entonces, ¿quién puede ser salvo por poner a Cristo en el trono de su vida si no es capaz de obedecer? Debe ayudar a otros. La regla de oro. ¿Cuál creen ustedes que es la regla de oro? ¿Quién sabe la regla de oro que se conoce hoy en día? ¿Ah? No saben la regla de oro, hermano. ¿Quién sabe cuál es la regla de oro? A ver, ¿quién la sabe? ¿Vieron? Ah, bien, hermana Kelly. Oiga, la regla de oro dice que trates a los demás como tú quieres que. A ver, ¿cómo quiere usted que lo trate? Bien, y usted trata bien a todos. Pero así que nosotros demandamos que nos traten bien, pero usted se porta indiferente con los demás. Pero sí le gusta demandar. Entonces, ¿quién puede ser salvo por la regla de oro? Nadie. Ayudar a otros dándoles dinero. ¿A cuántos aquí han escuchado decir a alguien, fíjate que no pude pagar la renta ahora? Fíjate que no tengo para comer. Y comienzan, qué tremendo, hermano. Voy a orar por ti. Oremos. Y la hermana en la mente está diciendo, orar. Yo lo que quería es que me diera dinero, que me ayudara. Ay, no tengo para comer. Ay, pobrecito, voy a orar por ti para que Dios te dé comida. ¿Por qué no le da comida a usted? Ay, no tengo ropa. 10, miren, las hermanas aquí en Estados Unidos, no sé si es la excepción, pero tienen 10, 20 pares de zapatos en el closet que uno ya no haya para dónde ponerlo. Porque no comparten unos 10 pares con la gente que tiene necesidad, vestidos que ya ni caben en el ropero, pues. Pantalones, camisas, los varones. ¿Aló? ¿Se da cuenta que es difícil ser salvo por estas cosas? La siguiente, debe asegurarse que haya hecho más cosas buenas que malas. Ahora, ¿cómo puede saber usted que ha hecho más cosas buenas que malas en la vida para ser salvo? ¿Cómo puede usted tener seguridad que va a ir al cielo? Que ha hecho cosas más buenas que malas. ¿Quién ha hecho cosas más buenas que malas aquí? ¿Cómo lo sabe? Vale. Ya hice todas estas preguntas. Y la última, debe ayudar a otros, debe confesar con la boca que Jesús es el Señor. Yo lo confesé, hermano, pero no era salvo. Me pasaron al frente, me hicieron hacer una confesión, pero no era salvo por eso. Debe dejar de pecar y abandonar sus pecados. A ver, ¿cuántos saben qué es lo que hace el alcohólico cuando está en la cantina o en el bar? Comienza a tomar, ¿verdad? Miren, esto hace, a tu salud. A puro tomate se emborracha. Tomate una, tomate otra, tomate 3, tomate 4, puro tomate. De una copa a otra. Fíjense lo que hace. Cuando ya está bien alcoholizado, dice esto, miren. Ya no lo voy a hacer. Te prometo, mi amor, que ya no va a tomar. Es que yo me gasté toda la quincena, yo la juro que yo te dejé mi comida. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y sabe qué? La otra quincena, ahí está otra vez trabado en el bar. Entonces, ¿qué sintió él? Remordimiento. Pero nunca abandonó los pecados. Viene la gente y dice, ay, como soy un gran pecador, voy a ir al psicólogo. Vaya al psicólogo. A ver, dígame, hasta el día de ahora, ¿qué psicólogo ha quitado el pecado?
Ninguno. ¿Quién ha podido abandonar el pecado entonces? Ninguno. ¿Quiénes tienen 20 años aquí de ser creyentes? Levánteme la mano. ¿15 años? ¿10 años? ¿5 años? Bien. Ahí andan en un ritmo de 5 años. ¿Mentían antes de 5 años? Sí. ¿Mienten todavía? Entonces no han abandonado el pecado. Entonces, ¿quién puede ser salvo por abandonar el pecado? Entonces, pastor, nos ha dado una lista grande y nos ha explicado que no somos salvos por eso. Pero, a ver, ¿qué de esta que viene a continuación? ¿Cómo dice la última? Debe confiar, creer en Cristo, su obra en la cruz solamente. Vámonos a Hechos 16 y terminemos. Versículo 30. ¿Están listos para escuchar lo que la Biblia dice? Vale, Hechos 16, 30. ¿Qué dice? Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser? ¿Cuál es la pregunta que le hice al principio? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la pregunta que hizo el carcelero de Filipo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué respondieron Pablo y Silas en el versículo 31? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero pastor, yo creo. Vamos a ver de cierto que usted cree. Le voy a poner qué significa creer. Creer significa depender en, confiar solamente en. ¿Qué significa creer? Depender en, confiar solamente en. Vale. La fe tiene un sujeto, pero también tiene un objeto. Vamos a hacer una prueba aquí rápido. 2 sillas, Ujieres, por favor. 2 sillas rápido. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor dice. Por favor, tráiganme 2 sillas, que vamos a ver un ejemplo rapidito. Aquí viene la primera silla. Vamos a ver, miren. Miren el drama que vamos a hacer ahora. A mí me gusta, aquí arriba, hermano Omar, por favor, gracias. Me gusta hacer este drama porque esto ilustra muy bien lo que queremos dar a conocer. Gracias. ¿Cuántas sillas hay? 2 sillas. Bien. Vamos a pedirle al hermano, cuando dije hermano todos volvieron a ver para otro lado. ¿Verdad? No sé qué pasó con el hermano. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Nicole. Venga, hermana Nicole, usted está bien elegante ahorita para el drama. Venga. Hermana Nicole, yo quiero que usted de estas 2 sillas elija la que más crea usted que es suficientemente fuerte para sostener. Elija. Una pregunta, hermana Nicole, ¿y por qué eligió esta y no esta? Porque usted piensa que esta, ¿qué? La va a sostener. Vale. Pero ¿qué pasará, hermana Nicole, si se le quebrara una pata a esta silla? ¿Usted seguiría pensando que esa silla lo puede sostener? No. Entonces, ¿sabe qué? Fíjese que tiene una pata quebrada así. ¿Qué haría usted? ¿Se quedaría sentada y se pasaría a la que es segura? Pásese a la que es segura. Bien. Miren, pregunta. ¿Tenía fe ella? Sí. ¿Pero tenía la fe en el objeto correcto? No. Esta silla tiene la pata quebrada. ¿Cuál era la silla buena? La otra. ¿Pero tenía fe? Sí. ¿Pero en el objeto correcto? No. Entonces, hay gente que dice, sí, yo creo. La pregunta es, ¿qué es lo que crees de Jesús? Pregunta. ¿Ha leído usted, hermana Nicole, la historia del joven rico? En la historia del joven rico, el joven rico se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Bueno solo hay uno, y ese es Dios. En otras palabras, ¿cómo le dijo el joven a Jesús? Maestro.
Pregunta, ¿era Jesús un maestro o era el Mesías? Entonces, si le dijo maestro es porque este joven no creía que Jesús era el Salvador, era el Mesías, no creía eso. Él le dijo maestro. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, ¿y ese es quién? Entonces, en otras palabras, si bueno solo es Dios y tú me llamas bueno, quiere decir que yo soy Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Entonces, lo primero que este joven debía de reconocer era que no sabía quién era Jesús. Hay gente que no sabe quién es Jesús. ¿Y a dónde conocemos quién es Jesús? En la Escritura. Si yo le digo su nombre, caballero, su nombre, José, ¿usted sabe quién es Adolfo Hitler? Sí, ¿y qué hizo Adolfo Hitler? Mató muchos, ¿qué? Judíos. El que está a la par, creo que es el hermano Mar. ¿Usted sabe quién es Osama Bin Laden, verdad? Vaya. ¿Y qué hizo Osama Bin Laden? Un terrorista, va a decir, y él fue el que planeó la destrucción de las dos torres gemelas. ¿Verdad que un nombre dice mucho? Ahora, cuando escuchan ustedes Cristo, ¿quién es Cristo? Un nombre dice quién es y qué hizo. Un nombre, Osama Bin Laden, dice quién es Osama Bin Laden y qué hizo. Ahora, cuando ustedes dicen Cristo, ese nombre dice quién es Cristo y qué hizo. Entonces hay gente que no sabe quién es Cristo. ¿Y a dónde sabemos quién es Cristo? En las Escrituras. ¿Escuchó? Va. La siguiente cosa, hermana Nicole, es que Jesús le dijo, los mandamientos sabe. ¿Cuál fue la pregunta del joven? Le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven dijo, todos los mandamientos los conozco, todos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué le dijo Jesús? Uno te falta. Pregunta, hermano, ¿y si el joven había cumplido todos los mandamientos? ¿Por qué él estaba inseguro preguntándole a Cristo qué debía hacer para heredar la vida eterna? Porque si una persona está segura que va a ir al cielo, no tiene que estar preguntando con duda, ¿va? ¿Verdad? Entonces, gracias, hermana Nicole. Pasa. Pregunta, mis amados hermanos. Quiero hacerles una pregunta. Cuando usted le dice a una gente, en este momento, le pregunta a una persona, mira, ¿y si ahorita viene Cristo, vos te vas al cielo, sí o no? ¿Qué la gente piensa? Ay, dice, a ver, ¿tienen duda? Bueno, si tienen duda, entonces tenemos que analizar a dónde está su fe. ¿Cuántas están conmigo? A ver, voy a aterrizar el avión. Pongan en perspectiva esto. A ver, pregúntale al que está a la par. Si mueres en este momento, ¿te vas con el Señor, sí o no? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿tiene fe usted? Sí, me va a decir. La pregunta es, ¿en quién tiene su fe? Va. Si usted, vuelvo a la presentación, si usted tiene su fe en toda esta lista, usted no es salvo. ¿Por qué? Porque usted tiene fe, pero está dependiendo de esto y no de esto. ¿Escuchó? ¿Se acuerda la silla? ¿Tenía fe, hermana? Sí, pero en el objeto incorrecto. Lo mismo. Si usted tiene fe, pero tiene fe que estas cosas lo llevan a Dios, se equivocó. No es algo. ¿Qué es lo que lo lleva a Dios? Confiar. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Los mandamientos, ¿sabes? El joven rico dijo, todos los he cumplido. Jesús le dijo, uno te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue muy triste porque era rico, millonario y no quería compartir con otros. ¿Y qué dice Santiago Odia? Que el que falla en un punto, falla todo. Pongámonos de pie. Vaya. ¿Cuántas entendieron la palabra del Señor? Entonces, ¿qué es lo que salva a una persona? Creer que Jesús y su obra, creer que quién es Jesús y creer en su obra, que solamente su obra, su persona son suficientes para ser salvos.
Por eso Efesios 2:8, hermana Zulma. Efesios 2:8. Vamos a leerlo al contar 3, todo este pasaje. 8, versículo 8, versículo 9. En este momento. Efesios 2:8, al contar 3, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Porque por gracia soy salvo. Ahora, alto. Dice por gracia. ¿Qué gracia? Favor inmerecido, o sea, no porque algo hicimos para merecerlo, y no por el regalo de Dios inmerecido. Otra vez, 1, 2, 3. Porque por gracia soy, por medio de la... ¿Y qué es fe? Creer, depender. ¿En quién? En Cristo. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, ¿qué dice? No por obra, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos aprendieron la palabra del Señor? Entonces yo espero que si a usted no le ha quedado claro todavía esto, siga viniendo a este lugar y damos gracias porque se hizo presente para escuchar la palabra del Señor. Qué triste sería ir a un lugar, escuchar algo que posiblemente es lo que la Biblia dice y no sea lo que la Biblia dice. Es mejor investigar en las Escrituras qué debo de hacer para ser salvo, porque ninguno de ustedes iría al hospital para que lo maten, ¿verdad? De esa misma manera, ustedes no irían a una iglesia para que les digan una manera errónea de ser salvos. Necesitamos escudriñar ¿qué? La palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta verdad que nos has enseñado. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, la verdad de las Escrituras, y vamos a seguir hablando sobre esta verdad, de que somos salvos únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo y en su obra perfecta. Gracias, Señor, por hacer lo que nosotros no podíamos hacer, pues esa es la razón por la cual veniste, para cumplir lo que el mundo no podíamos cumplir. Tu ley perfecta. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén.